Tenga el saludo cordial, profesora. En esta oportunidad voy a explicar un poco sobre el bosque tropical del Pacífico. Eh, bueno, Mi grupo está conformado por Camila Hugo Camacho, Luz Villarán Humera, Pamela Maciel Yupa, Rafael Velarde Saavedra, Piero Vázquez Riveros y mi persona, Yajaira Yalico Vargas. Bueno, explicaré un poco sobre los objetivos del bosque tropical del Pacífico. Esto tiene un gran objetivo de estudio ya que equilibra la ecología y es decir que producen oxígeno, permiten que el agua de las lluvias se filtren al subsuelo y que esto se recargue a los mantos acuíferos, haciendo de que el suelo se mantenga muy fuerte. En los datos generales tenemos la ubicación, la extensión y la importancia. Bueno, la ubicación se encuentra en el departamento de Tumbes, desde el norte de Colombia hasta el norte del Perú. En la extensión tenemos aproximadamente una extensión de 35.000 hectáreas de las localidades del Caucho, Campo Verde y Figueroa. Y por último, la importancia equilibra la ecología, proporcionan diversos servicios ambientales a la sociedad. Es decir, que esto produce oxígeno, permite que el agua de las lluvias se filtre al subsuelo. Bueno, gracias. Eso sería todo por mi parte. Le paso a mi compañero. Buen día, me presento, soy Camila Hugo y en esta oportunidad yo les voy a presentar los impactos ambientales y sus causas, en cómo y por qué estos son causados, quiénes participan en ello y cómo se produce. Empezaremos con los impactos a los hábitats y flora. Este impacto se basa en la pérdida de la cobertura vegetal, afectando a la flora y haciendo que las especies emigren hacia otros lugares. Asimismo, estas actividades de corte y relleno de la preparación de los emplazamientos de los pozos son los que producen deslizamientos y hundimientos de terreno por el uso de equipos pesados, vertidos de efluentes, todos los cuales afectan el entorno forestal. Estos también emiten erosiones y estancamientos del agua causados por la escorrentía de entrada y salida, y también los cambios hidrológicos en cada emplazamiento. Las explosiones de combustión durante las pruebas de los pozos pueden producir abrazamiento y también incendios forestales como consecuencia de las pérdidas de las especies vegetales. Ahora tenemos el impacto a la fauna silvestre. Este es la migración de la fauna hacia otros lugares. Esta es causada por la perturbación de su hábitat. Como consecuencia se rompe la cadena trófica al retirarse algunas especies o al no existir cobertura vegetal, que es la fuente principal de alimento para determinado grupo de especies. Sabemos que la fauna es muy sensible y está siendo afectada de forma directa durante la explotación de los hidrocarburos. En cada emplazamiento donde se construye un pozo se produce una serie de ruidos por las perforaciones, explosiones, labores de construcción y también las preparaciones de los campamentos de los trabajadores. El impacto al suelo. El suelo es afectado de manera directa. Es el lugar donde se ubican los emplazamientos de las plataformas petroleras, depósitos, campamentos de trabajadores. También existen riesgos de deslizamientos por las operaciones de corte y de relleno para nivelar el terreno, como el destrozo de la vegetación, y también se pierde la cobertura vegetal, dejando al descubierto el suelo. Las causas de esta contaminación son el mal manejo de los combustibles, productos químicos usados para labores de perforación, y estos son derramados sobre el suelo. Sus impactos van a depender también del tipo y cantidad de derrame, que ésta puede penetrar al suelo y al subsuelo. Ahora tenemos el impacto a la calidad del aire. El impacto a la calidad del aire puede ser tanto temporal como localizado, según cómo se realice el tratamiento de la producción de obtención de hidrocarburos, y esta es la principal causa de la contaminación del aire. Como ejemplo, también tenemos la comprobación de pozos. Es por tiempos cortos y solamente por algunos días. El problema existe si que se producen
algunos incendios forestales accidentales y pueden alcanzar extensiones de bosque causando graves humedaderas que alteran la calidad del aire y amenazan la salud de los pobladores y de la fauna local. También un impacto que me gustaría recalcar es sobre los impactos sociales y culturales que también debemos tomar en cuenta, ¿no? Pues estos sufren efectos y directos por la ocupación del terreno, los ruidos de las operaciones que causan trastornos en el ambiente, modificando totalmente sus costumbres y hábitos. Los cambios más frecuentes que sufren estas comunidades nativas se producen en la variación que sufren los precios locales, la diferencia de ingresos, la modificación del número de pobladores, el cambio de vida que sufren para las mujeres al emplearse los hombres. Ellas tienen que asumir no solo labores domésticas, también tienen que aprender a asumir labores agrícolas. También la pérdida de sus recursos naturales que tienen un gran valor económico. También la posible provocación o ocupación de terrenos productivos, impactos a su salud humana, suministro de servicios de salud y educación. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, compañeros. Yo soy Rafael Velarde y en esta oportunidad les voy a presentar las consecuencias. El bosque tropical del Pacífico peruano es uno de los ecosistemas más importantes del país. Esta área privilegiada ofrece una variedad de flora y fauna que son realmente únicas, así como los recursos naturales para la supervivencia de muchas comunidades locales. Sin embargo, el bosque tropical del Pacífico peruano está bien amenazado por una serie de factores externos. Dentro de las consecuencias tenemos la tala de árboles, que les voy a explayar un poco más, así como la contaminación, el cambio climático y el turismo. En la tala de árboles tenemos que genera una inestabilidad económica y ambiental. Esto quiere decir que los espacios naturales como los bosques y selvas, mm, vayan la redundancia donde se encuentra el bosque tropical del Pacífico, son fuentes directas de materias primas, como el combustible que es muy necesario para el transporte que hoy en día pues, necesitamos, y componentes como medicamentos que hace unos años y hoy en día los seguimos usando. Por lo que a largo plazo, la falta de estos recursos también pueden conducir a una estabilidad económica y ambiental, y esto genera un déficit en el país. Por otro lado, en la tala de árboles tenemos que la alteración del ciclo del agua. Los bosques hacen que los suelos sean más ricos en materia orgánica y más resistentes a procesos como la erosión. Sin embargo, la tala de estas masas forestales afecta al ciclo del agua, el cual se desplaza a otras zonas con vegetación y esto hace que los suelos se agraden y pierdan cobertura. Por otro lado, tenemos que genera una pérdida de biodiversidad, tanto de flora como fauna. En flora tenemos que desaparecen grandes áreas forestales, ya que talan árboles, y esto genera que esto a lo largo se convierte en un lugar desértico. Y esto afecta directamente contra la vida de los seres vivos, animales, y de sus ecosistemas y hábitats. En el planeta hay más de 7,7 millones de especies y más del 20% están en peligro de extinción, como el tigre, el mapache, el koala, el ajolote, etcétera, tal y como señala National Geographic. Como les hablaba, el ciclo del agua y la tala de árboles generan, si es que no existe un lugar donde se pueda habitar o no hay un lugar húmedo, que es como el ciclo de agua genera esa humedad para que puedan habitar esos árboles, si es que no existe, genera una desertización del suelo. Esto quiere decir que el suelo se comienza a poner feo, arenoso, seco, y produce la subida de temperaturas. Y hay una escasez de agua a causa del talado indiscriminado de millones de árboles. Por otro lado, la contaminación. Los seres humanos nos vemos afectados de diversas maneras por la contaminación ambiental, tanto del aire, auditivo, respiratorio, etc. Esto trastoca nuestro desenvolvimiento diario,
generando, por ejemplo, enfermedades respiratorias como les mencionaba, bronquitis, asma, rinitis, entre otras. Enfermedades a la piel, como generar cáncer a la piel, enfermedades cardiovasculares, problemas de higiene en las zonas donde el agua está contaminada y carecen de acceso al agua potable. Esto genera una plaga de insectos, como hoy en día estamos viviendo, que es el dengue, trastornos de desarrollo de niños y daños neurológicos. Esto genera que el niño no se desarrolle como normalmente debería, sino genera unos trastornos que deben llevar tratamientos. Mutaciones genéticas. Esto quiere decir que el cuerpo del ser humano, cuando está en la barriga, bueno, en el óvulo, hace que no se genere de manera correcta. Y diversos tipos de cáncer, como ya mencioné, cáncer a la piel, cáncer al pulmón, por las enfermedades respiratorias, etcétera. En cambio climático. La crisis climática ha aumentado la temperatura media a nivel mundial debido al mal manejo que tenemos a diario nosotros, los seres humanos, frente al planeta. Esto lleva a que se registren a menudo más temperaturas extremas, como hoy en día lo vivimos. Llegamos a 29 grados centígrados aquí en Perú, hasta más diría, como las que se alcanzan en olas de calor. Las subidas de temperaturas pueden aumentar la mortalidad y reducir la productividad y ocasionar daños a las infraestructuras. Las consecuencias más graves recaen en las personas más vulnerables, por ejemplo, bebés y ancianos, que son los que más necesitan. Se prevé que el aumento de las temperaturas cambie la distribución geográfica de las zonas climáticas. Son cambios que alteran la distribución y la abundancia de numerosas especies vegetales y animales, ya que sufren la presión que supone la pérdida y la contaminación de sus hábitats, debido al cambio climático y la destrucción de la capa de ozono. Pero además es probable que el aumento de las temperaturas influya en la fenología, esto es, en el comportamiento y los ciclos de vida de las especies animales y vegetales. Esto a su vez podría incrementar el número de plagas, como ya se los mencioné, puede traer una plaga de zancudos como el dengue, y eso es mortal para nosotros, porque muchas veces lo confundimos con el COVID porque son los mismos síntomas. Y especies invasoras, como por ejemplo las moscas, etc. Así como la indicencia de algunas enfermedades humanas. El turismo. Por último, el turismo está afectando el bosque tropical del Pacífico del peruano. Esto se debe a que los turistas suelen dejar una huella de destrucción cuando visitan la zona. Esto puede incluir destrucción de los árboles y la contaminación de los ríos, ya que muchas veces el turista, por ir a, valga la redundancia, a hacer turismo en unas especies de lugares que les parecen muy atractivos, hacen que eso compren, por ejemplo, envoltorios de galletas, de aguas, de gaseosas, etcétera. Y esto por no guardarlo o por no querer tenerlo, por no tener conciencia de ello, esto hace que ellos se deshagan rápidamente de él y eso lleva a que lo boten en cualquier sitio, por ejemplo en los suelos o en los mismos ríos. Y por último les dejaré un mensaje de reflexión. A pesar de estas amenazas, el bosque tropical del Pacífico peruano todavía es una de las áreas naturales más diversas y hermosas del país, por lo cual debemos cuidarlo y preservarlo a futuro, así como las diversas eh, áreas naturales que tenemos y nos quedan. Sin embargo, es importante tomar medidas para proteger ese prestigioso ecosistema. Sugiero que el Estado debería generar una serie de artículos donde aseguren que van a preservar estas áreas naturales. Eso genera que puedan garantizarle que las generaciones venideras, o sea, por ejemplo, mis hijos, puedan disfrutar de esas maravillosas áreas. Muchas gracias.
Buenas tardes, quien le habla es la alumna Villarán. En esta oportunidad me ha tocado hablar sobre las áreas degradadas del bosque tropical del Pacífico de Tumbes. Este bosque se extiende por el norte de Colombia hasta el norte del Perú. Esto quiere decir que abarca desde América Central en el sur de México, siguiendo la costa del Pacífico de Colombia, luego Ecuador y por último Tumbes. Este bosque se caracteriza por la existencia de árboles de más de 30 metros de altura y por su denso sotobosque. En otras palabras, por las matas y por los arbustos que están distribuidos por todo este bosque, ¿no? Aparte de la flora, tenemos a la fauna, en el cual tenemos a los mamíferos, que en este grupo están los primates, es decir, los monos, y los osos hormigueros. Luego tenemos a los reptiles, en el cual está el cocodrilo. Luego a las aves, en el cual tenemos al cóndor. Y pues también tenemos a los anfibios, a los peces y a los crustáceos. Bueno, eso ha sido toda mi explicación. Muchas gracias. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Pamela Maciel Yupa y me tocó la parte de la conclusión. Eh, la conclusión del tema sería que los bosques tropicales, o bueno, el bosque tropical del Pacífico es importante ya que produce oxígeno y permite que el agua de la lluvia se filtre al subsuelo. Mantiene los suelos eh, fértiles al producir materia orgánica. Dan hogar a diversos animales y proporcionan madera y materia prima. Actualmente, el bosque tropical del Pacífico, como un montón de bosques, presentan un deterioro debido a la actividad humana. Sería como la deforestación y la tala ilegal, como etcétera de actividades en sí. Mi reflexión sería que debemos tomar conciencia y comenzar a impulsar proyectos los cuales presentan, manejan y conservan y utilizan el uso de los recursos naturales para así poder evitar el deterioro del ecosistema en general en sí. Gracias.